es el arma celestial. Espada ardiente, voz del Altísimo, tu filo arde con verdad. Los cielos truenan con tu fuerza, la victoria ya se da. Y en oración nos mantenemos firmes, el cielo escucha nuestro clamor. De rodillas el reino avanza, el Espíritu sopla con poder. Guerreros del reino, no temáis, el león de Judá nos guiará. Con toda la armadura marchamos y el infierno temblará. El enemigo ha sido derrotado. La verdad permanece para siempre. Firmes, soldados del Altísimo. Cristo ha vencido y su reino jamás caerá. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a Simiente Santa. Gracias por estar aquí. Listo, una vez más. Empezamos orando el Salmo 83. Yo voy a leerlo en la nueva traducción viviente. Recordemos para las que recién se están incorporando a Simiente Santa, que el Señor nos ha entregado el Salmo 83 como manual de guerra para este ejército poderoso. Todos los padres que tienen hijos, sobre todo todos los padres que tienen hijos que están en inmoralidad sexual, ya sea hijos con atracción al mismo sexo o que están en una relación de inmoralidad sexual, quiero compartir un breve testimonio de una mamá de Simiente Santa que empezó a leer el Salmo 83 en la habitación de su hijo y que su hijo empezó a tener manifestaciones. Empezó como a... No quiero tampoco asustar a nadie, pero empezó a tener manifestaciones evidentemente de liberación. Entonces no subestimemos las directrices que el Señor nos manda, y Él nos entregó el Salmo 83 por algo. Entonces siempre recordemos que el Salmo 83 es un manual de guerra y que nosotros como padres tenemos la autoridad, siempre y cuando vivamos nosotros también en santidad sexual, evidentemente, y en sujeción a Cristo. No olvidemos que el Salmo 83 es un manual de guerra y que nosotros como padres tenemos la autoridad de poder entrar en la habitación de nuestros hijos y leer el Salmo 83. Si tus hijos están durmiendo, aunque sea, léelo en voz baja, pero hazlo. Hazlo. Y si tu hijo no vive en casa contigo, igual hazlo. Entra a la habitación donde él lo usaba y lee el Salmo 83 en voz alta. Oh Dios, no guardes silencio. No te quedes callado, oh Dios. ¿No oyes el alboroto que hacen tus enemigos? ¿No ves que tus arrogantes adversarios se levantan? Inventan intrigas astutas contra tu pueblo. Conspiran en contra de tus seres preciados. Vengan, dicen, exterminemos a Israel como nación. Destruiremos hasta el más mínimo recuerdo de su existencia. Efectivamente, esta fue su decisión unánime. Firmaron un tratado de alianza en tu contra. Los edomitas, los ismaelitas, los moabitas y los agarenos, los gibilitas, los amonitas y los amalecitas, y los habitantes de Filistea y de Tiro. Asiria también se unió a ellos y se alió con los descendientes de Lot. Haz con ellos lo mismo que hiciste con los madianitas.
y como hiciste también con Sísara y con Javín en el río Cisón. Fueron destruidos en Endor, y sus cadáveres en descomposición fertilizaron la tierra. Que sus poderosos nobles mueran como murieron Oreb y Seb. Que todos sus príncipes mueran como Seba y Salmuná, porque dijeron, vamos a apoderarnos de estos pastizales de Dios y a usarlos para nuestro beneficio, así como se levanta el reino de la tiniebla a querer tomar posesión de nuestra descendencia, de nuestros hijos que fueron separados para el reino de Dios. Así se levanta la tiniebla queriendo sacar a nuestros hijos del propósito de Dios. Y dicen, el reino de las tinieblas dice, usemos a estos hijos para que nos sirvan, usemos a los hijos de Dios para que nos rindan culto. Pero Señor, hoy te decimos con todas las madres de simiente santa, oh mi Dios, espárcelos como arbustos que ruedan, como a paja que se la lleva el viento, así como el fuego quema el bosque y una llama incendia las montañas, persíguelos con tu tormenta feroz, atérralos con tu tempestad. Desacredítalos por completo, hasta que se sometan a tu nombre, oh Señor, que sean avergonzados y aterrorizados para siempre todo ese ejército demoníaco, todo ese reino de las tinieblas que se atreve a querer seducir a nuestros hijos. Señor, te pedimos que mueran esos espíritus en deshonra. Entonces aprenderán que solo tú te llamas el Señor, que solo tú eres el Altísimo, Supremo de toda la tierra. Y decimos amén y amén. Bien, amadas, gracias por las que prenden las cámaras. Gracias por eso. Gracias, Germania. Araceli, gracias. Mariana. Gracias también a la que está con el Xiaomi. Gracias por Ana María. Gracias por las camaritas prendidas. Bien, amadas, les pido perdón, el día lunes no pude conectarme, teníamos una reunión con mi pastor que no podíamos postergar, así que la pastora Pilar me cubrió, pero gracias por eso. Y bueno, hoy quería un poco, bueno, para empezar, dar la bienvenida a las nuevas mamás de Simiente Santa que se están sumando. Generalmente todos los días entran nuevas mamás, gracias a Dios por eso. Que se suman a Simiente Santa, unas ya tienen tiempo, otras recién están ingresando. Somos un ejército de madres y de padres que oramos todos los días de lunes a domingo por nuestros hijos pródigos. Sé que diferentes, o sea, que cada uno de nosotros tenemos hijos en diferentes situaciones, ¿sí? Unos en drogas, unos en atracción al mismo sexo, unos en rebeldía, unos se fueron de la casa, unos en apostasía, unos en adicciones, en delincuencia, o sea, hay demasiadas, los casos son muy diferentes. Pero lo que sí, este es un ejército de padres que criaron a sus hijos en un hogar cristiano, que les inculcaron la palabra de Dios y que luego se apartaron, ¿sí? Entonces, sí quiero dejar bien en claro, como siempre, que Simiente Santa no es un ministerio de oración por los hijos, ¿sí? Sino es un ministerio de padres cristianos que criaron a sus hijos en un hogar cristiano, que les inculcaron la palabra de Dios y que se apartaron de la fe. Eso no quiere decir que no es que no seas bienvenida si quizás de repente tú recién estás conociendo al Señor y no criaste a tus hijos en un hogar cristiano. Es simplemente que sí es importante recalcar que Simiente Santa es un ministerio llamado a orar por los hijos pródigos, ¿sí? Todos son bienvenidos, pero nos caracterizamos, la visión de Simiente Santa es para que los hijos pródigos regresen a casa, regresen a Jesús, regresen a Cristo. Hemos estado durante muchos meses estudiando la palabra de Dios, entendiendo un poco qué fue lo que pasó, por qué nuestros hijos se desviaron, y los instruimos en un hogar con las leyes de Dios. Si bien es cierto, no somos perfectos, cometimos errores, pero nunca el error de un padre debería ser tan grave como para que un hijo reniegue de la fe, deshonre a sus padres de una manera espantosa, demoníaca, y se vaya al mundo con todo. No hay justificación para eso. Ni el error que nosotros hayamos podido cometer de repente quizás haber sido distantes. Todos cometemos errores, nadie viene con un manual de papás. Pero nada justifica una rebeldía tan extrema de un hijo hacia sus padres. Nada lo justifica.
Y me refiero a aquellos que fueron criados en un hogar cristiano, porque obviamente quienes no hemos criado, o sea, quienes no han criado a sus hijos en un hogar cristiano, quizás no tenían una luz, pero nosotros criamos a nuestros hijos con la luz de Cristo. Quizás no muchos fuimos los mejores ejemplos de cristianos, pero sí nuestros hijos fueron instruidos por la palabra de Dios, lejos de los errores que podamos cometer. Pero vemos evidentemente que hay una gran batalla por la vida de nuestros hijos, por el alma de nuestros hijos. Y durante muchos meses hemos estado estudiando la palabra de Dios para saber qué fue lo que pasó, qué nos ocurrió, cuáles fueron nuestros errores como papás, qué pasó en la vida de nuestros hijos. También siempre tratar de primero sacar la viga de nuestro propio ojo como mamá, como papá, para luego ver qué pasó en nuestros hijos. Y por eso durante mucho tiempo hemos estudiado muchas partes de la Biblia donde, donde Dios nos ha permitido arrepentirnos, nosotros primero, donde Dios nos ha invitado una vez más a dejar la vieja naturaleza, a dejar de fornicar, a dejar de estar en inmoralidad sexual, nosotros como papás, a dejar de mentir, a dejar de manipular, a dejar de controlar, a dejar la rebeldía, a dejar la idolatría, a nosotros primero, pedir perdón al Señor, arrepentirnos de corazón, quitar nuestras viejas vestiduras, ponernos nuestras vestiduras de Cristo, con un corazón contrito y humillado, un corazón humilde, reconocer que nosotros también pecamos primero. Y hemos estado todos estos meses en eso, en entender un poco qué fue lo que pasó primero con nuestro corazón, qué fue lo que pasó en casa, qué permitimos, qué no permitimos, fuimos muy permisivos, quizás fuimos muy estrictos. El Señor nos ha ido revelando muchas cosas y nos ha dado la oportunidad de pedir perdón. Y eso es hermoso, porque uno siempre debe empezar por uno mismo. Uno siempre debe primero mirar la viga de tu propio ojo antes de querer quitar la paja del ojo ajeno. Pero luego el Señor nos llevó también a entenderlo como papá. Estoy haciendo un pequeño resumen. El Señor nos llevó a entender a Dios como papá en Isaías, en Oseas, que acabamos de terminar, y pudimos entender esa clase de amor que no se rinde, ese amor de padre que a pesar de todo sigue amando, sigue creyendo, sigue esperando al Hijo. Y ahora el Señor un poco nos está llevando a entender también qué pasó con ellos, ¿no? El apóstol Pablo habla mucho en Romanos 1 de qué pasa cuando un hijo de Dios, cuando un conocedor de la palabra, alguien que en algún momento tuvo a Cristo o supo de Cristo y luego se va y lo abandona, lo deja. El apóstol Pablo en Romanos 1 habla mucho de qué pasa con eso, ¿no? Y describe bastante claro la conducta narcisista de lo que hoy muchos está hablando, muchos profesionales, psicólogos, psiquiatras están hablando de eso. Entonces, como yo sentí en mi espíritu poder tocar este tema, el día de hoy yo quiero presentarles es como un desarrollo que he estado haciendo, de poder entender un poco qué es lo que ha pasado en la vida de nuestros hijos. El día miércoles pasado y el lunes pasado hablamos sobre esto, hablamos sobre la conducta narcisista, estuvo Natalie también aquí. Esta es una mamá de simiente santa que ella empezó como a darse cuenta que su hijo tenía ciertas conductas narcisistas. Así que se abrió un poco el tema, empezamos a hablar un poco de esto, el Señor me empezó a hablar sobre esto, y porque tenemos que saberlo. Uno, siempre para mirarnos a nosotros mismos, pero luego también un poco para gestionar la culpa, lo que podemos sentir, si quizás nosotros contribuimos un poco a ciertas conductas narcisistas en ellos, y poder entender hasta dónde nosotros influenciamos y hasta dónde ellos toman decisiones también. Yo sé que muchos de nuestros hijos tienen palabra, sé que hay testimonios de mujeres que no pudieron tener hijos y que viene un profeta, les profetizó y el Señor les mandó un hijo con promesa. Sé que muchos de los hijos que están aquí tienen ministerio, tienen llamado. Hay Samueles, hay Elías, hay Isaías, hay Juan el Bautista. Hay llamado, hay mucho llamado.
pero el enemigo ha entretejido de manera muy cautelosa sus mentiras en la mente de nuestros hijos. Y nosotros los papás, quizás un poco ocupados en la iglesia, sirviendo al Señor, no nos dimos cuenta. Ese es el espíritu de Amalek, que ataca por la espalda. Uno no se da cuenta, no crees que algo tan terrible se iba a levantar en tu propia casa. Y muchos de nosotros nos vimos sorprendidos de una conducta tan cambiante en la vida de nuestros hijos. Entonces, lo que quiero compartir el día de hoy no es para condenación, no es para culpa, no es para decir, oh, horror, ¿y ahora qué hacemos? No, sino es porque queremos entrar a Juan 8:32, de poder entender qué pasó, porque la verdad siempre nos hace libres y la verdad siempre nos da herramientas para poder pelear, ir de frente a la raíz del problema. Entonces, hoy yo les tengo preparado un pequeño, es algo que yo pude encontrar, información psicológica, muchas cosas también de la Biblia, y poder entender un poco qué está pasando, ¿sí? Porque nosotros entendemos que nuestros hijos pueden estar lejos de Dios, pueden tener una crisis de fe, entendemos, quizás nosotros también en algún momento lo hemos pasado, nuestra crisis de fe, nos hemos enfriado, pero una cosa es una crisis de fe, una cosa es tener tus dudas con respecto al Señor, y otra cosa muy diferente es la rebelión. Una cosa muy diferente es la deshonra. Una cosa muy diferente es la adicción a la inmoralidad sexual, el rebelarme contra Dios, el rebelarme contra el diseño de Dios, a rebelarme contra lo santo y a lastimar a mis padres hasta que sufran. O sea, eso es otra cosa muy diferente, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero sacar a la luz es lo que está pasando en los últimos tiempos, que no es normal que hogares cristianos estén siendo tan atacados. No es normal. Esto nunca se ha dado. Nunca. O sea, nunca ha habido tanto ataque a nuestra generación, a la generación de los hogares cristianos como ahora. Es una pandemia narcisista, es una pandemia demoníaca, donde de cada 10 hogares, 6 hogares cristianos, 6 se están levantando con hijos con atracción al mismo sexo. O sea, no puede ser normal. No puede ser normal. No podemos decir, bueno, antes era así y ahora no. No es normal que hijos, que hijas que conocen al Señor, que han visto a sus padres salir a la iglesia, no es normal que ahora se levanten con atracción al mismo sexo. No es normal. No es normal que un hijo insulte a su madre, que un hijo le quiera golpear a su padre. No es normal. No hay justificación para ese tipo de conductas. No hay justificación para que un hijo blasfeme contra Dios y odie a Dios. No es normal eso. Eso se puede dar en algunos casos específicos de una violencia o fuerte, obviamente de un padre violador, de un padre que maltrató a su hijo con golpes, con humillación. O sea, hay casos que son entendibles de por qué un hijo se puede levantar con un odio hacia su padre, porque lo violó, porque lo tocó o porque le pegaba a su madre en su cara. O sea, hay casos donde uno entiende y dice, bueno, es que es normal la conducta de tu hijo, de tu hija, al haberse expuesto a semejante violencia. O si está en una iglesia y el pastor abusó de él, o cosas extremas. Pero yo solo sé de muy pocos casos en Simiente Santa de cosas extremas. La mayoría de problemas de las casas de Simiente Santa es simplemente que el hijo ya no quiere saber nada de Dios porque quiere hacer lo que le da la gana. Ese es digamos, el común denominador. Es el común denominador. No digo que sea tu caso, pero la mayoría de casos son de hijos que simplemente desecharon a Dios porque quieren pecar. Odian a la mamá porque le recuerda la verdad de la Biblia y la detestan. Entonces, esas son cosas que no son normales.
¿ya? Entonces, hoy vamos a hablar de eso un poquito. Si en algún momento ven que digo, ven que me ausento, es porque estoy esperando a una persona para entregarle una torta, por favor, ¿ya? Así que si les digo espérenme un ratito, es porque me estoy yendo a entregar una torta, ¿ya? Bien, continúo. A ver, primero les voy a hablar un poco sobre qué dice la psicología y la psiquiatría y luego vamos a entrar un poco más a lo que dice la Biblia, ¿ya? ¿Qué dice la psicología y la psiquiatría sobre el narcisismo? La psicología describe el narcisismo como un patrón de personalidad centrado en necesidad excesiva de admiración. Ojo, vayamos más o menos identificando qué pasó con nuestros hijos. ¿Ya? Como te digo, no es para que te culpes, ¿no? Sino es para más o menos ir entendiendo, porque hay cosas que vas a ver acá que vas a decir, no, definitivamente esto no es, o que vas a decir, por ahí que esto sí, ¿ya? Necesidad excesiva de admiración, falta de empatía, generosidad, manipulación emocional, incapacidad de reconocer errores, sensibilidad extrema a la crítica, sensación de superioridad y explotación de otros para beneficio personal. Eso es lo que la psicología dice. ¿Cuáles más o menos son los patrones narcisistas? La psiquiatría incluso reconoce algo llamado como trastorno narcisista de la personalidad, ya que aparece en el DSM-5 manual psiquiátrico. Pero aquí hay algo muy importante que muchos papás no saben. Y es que la mayoría de especialistas modernos creen que el narcisismo profundo nace de demasiado, perdón, no nace de demasiado amor, sino nace de heridas profundas del alma. Ya, porque hay una parte acá arriba donde dice necesidad excesiva de admiración. Y a veces sí, a veces pasa que cuando quizás nuestros hijos han sido muy heridos, nosotros hemos tratado como de mejorarles la autoestima, ¿no? Sí, tú puedes, ¿no? Y quizás esas palabras de afirmación que le dimos eh, pudo haber reforzado una conducta narcisista de yo me merezco todo, ¿ya? Eh, Muchas veces detrás del narcisismo hay vergüenza tóxica, rechazo temprano, humillación, invalidación emocional, abandono afectivo de un papá, quizás padres emocionalmente ausentes, se ve mucho, mucho, mucho. Ambientes donde el niño aprendió, si muestro debilidad, me destruyen. Entonces el narcisismo se vuelve una armadura, no es identidad verdadera, sino es una supervivencia del alma. ¿Ya? Entonces, últimamente, como lo comentamos la semana pasada, se habla mucho del narcisismo. De hecho, en todas las redes sociales ustedes van a ver que se habla mucho del narcisismo y eso es algo que recién ha salido. Hace 10 años atrás no se hablaba mucho del narcisismo. Hoy se habla demasiado del narcisismo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y la vez pasada Natalia compartí y decía, hay una pandemia narcisista. Entonces, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que ha sucedido? La Biblia habla de eso muchísimo. La Biblia habla muchísimo de la conducta narcisista. Lo que pasa es que se ha multiplicado. Y ojo que estamos hablando de hogares cristianos, ¿ya? El gran problema actual, una cultura que alimenta el narcisismo. Ahora, es que esto también nos va a dar mucha paz. Porque aunque el narcisismo siempre existió, hoy vivimos en una cultura que lo alimenta constantemente. Entonces, por eso también vemos qué está pasando con nuestros hijos. Hay una pandemia de narcisismos y uno se pregunta y dice, ¿y yo qué hice? O sea, yo como mamá, yo como papá, ¿qué hice? ¿Hice algo? Yo alimenté el narcisismo sin darme cuenta. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué hay una pandemia narcisista? Por estas razones. Redes sociales. Hoy, en las redes sociales hay mucho daño. O sea, se comparten muchas cosas muy nocivas y muy tóxicas. Culto a la imagen, obsesión por validación, individualismo extremo, hipersexualización. Ustedes no se imaginan el daño terrible, espantoso y demoníaco que es la hipersexualización. Idolatría del yo, desprecio por autoridad, subrayan desprecio por autoridad, relativismo moral, ¿no es cierto? Es como todo ahora es discurso de odio, me tienes que aguantar, si yo soy Terian, me tienes que aguantar, porque así me autopercibo, ¿no? Y si tú no me reconoces como Terian, me odias, ¿no? El relativismo moral, como les digo, es como, para mí está bien, para ti no, bueno, lo siento, pero el mal es relativo, ¿no? Cultura de haz lo que sientas, ¿no? Cómo te autopercibas.
La psicología secular lo llama cultura individualista, inflación, déficit empático, hiperfoco identitario. Pero la Biblia, o sea, eso, por eso yo les estoy compartiendo a ustedes lo que dice la psicología y la psiquiatría. Y qué lindo, o sea, yo respeto los psicólogos, los psiquiatras, me parecen admirables. De hecho, me hubiera gustado mucho ser psicóloga. Pero ¿saben qué? Les digo, esto no es nada nuevo. O sea, no se quieren hacer ahorita los médicos, o los profesionales como que están descubriendo el oro porque la Biblia habló de esto miles de años atrás. Lo que la Biblia profetizó sobre esta generación, Pablo describe literalmente nuestra época. Dice, en los últimos días habrán tiempos muy difíciles. Digan conmigo, tiempos muy difíciles. ¿Estamos pasando tiempos difíciles? Desde que nuestros hijos abandonaron a Cristo, fue lo peor lo peor que a un padre cristiano le puede pasar es que un hijo se vaya al mundo. O sea, eso es lo peor que a un padre cristiano le pueda pasar. Obviamente, no estoy hablando de la muerte física, pero es una muerte espiritual y se siente horrible. Ustedes lo saben perfectamente. Es el terror y la pesadilla de un cristiano que ama al Señor profundamente, que le sirve con todo el corazón. No estoy hablando de un cristiano tibio. Estoy hablando de un cristiano que realmente ama a Jesús. Lo peor que le puede pasar es que su descendencia le sirva a Satanás. Lo peor. Es espantoso. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Pero no solamente habla de pecado, habla de una estructura espiritual colectiva. ¿Suena familiar lo que está pasando? Suena... Ah, sí. Bueno, ahí vamos viendo. Observemos el orden. Amadores de sí mismos. Yo les digo una cosa. Estoy hablando, digamos, en la mayoría, ¿ya? Les digo una cosa. Este versículo, por si acaso, para los que están preguntando, está en Romanos 1. Ya les digo, me parece que es del 18 en adelante. Denme un ratito. No, sí, es una pesadilla. Ya les digo, ya, espérenme un ratito. Está en Romanos. Acá está. Ya, esto está en Romanos 18 en adelante, sí. Entonces, cuando el apóstol dice amadores de sí mismos, muchos de los hijos de simiente santa no les interesa en lo más mínimo cómo está su mamá. No les importa. No les interesa si su mamá no come, sufre, no se levanta de la cama. No les importa. No les interesa cómo está su mamá, con tal de que ellos sigan viviendo y haciendo lo que les da la gana. Eso es un típico síntoma de amadores de sí mismos. No les importa si se casan con alguien del mismo sexo y su mamá o su papá está destrozado, no les interesa. Solo se complacen a ellos mismos y el resto no les importa. Exacto. Con tal de salirse con su deseo, no les importa lastimar a toda una familia. Eso es ser amador de sí mismo. O sea, solo te amas a ti. Fanfarrones. Rebeldes a los padres. ¿No? O sea, es una resistencia a la autoridad de los padres abismal. Abismal. O sea, yo hasta el día de hoy, suena el teléfono de mi papá o mi mamá, inmediatamente les respondo el celular. Inmediatamente. Hola papá, ¿cómo estás? Jamás se me ocurriría, pero, o sea, ni siquiera se me ocurriría levantar la voz a mi padre. Nunca. O sea, lo máximo que he hecho es, papá, ¿sabes qué? Ya, no, papá, no, así no es, o sea, pero con respeto, cuando se ha querido meter, digamos, no sé, en algo, ¿no? Que no debe. Pero una rebeldía, un atrevimiento demoníaco total. Profanadores de lo santo.
no les interesa blasfemar contra Dios, no les importa nada, o sea, no consideran nada sagrado. Todo eso es tan típico de lo que está pasando con nuestros hijos. Ahora, yo la vez pasada les dije que yo quería entrar un poco a lo espiritual, ¿cierto? Porque para mí una de las cosas más importantes y cruciales de esto que está pasando no es lo psicológico, no es lo psiquiátrico. Lo psicológico y lo psiquiátrico es como la punta del iceberg para mí. Acá lo importante es, porque el apóstol Pablo está hablando de algo espiritual, está hablando de algo muy oscuro. No está hablando de algo a nivel del alma, porque lo psicológico va al alma. Lo psicológico no va al espíritu. O sea, por eso los psicólogos solamente tienen hasta un grado de influencia de sanidad, que es a nivel del alma, pero el espíritu no pueden tocar. Un psicólogo no puede entrar en el espíritu. No puede. Un psiquiatra no puede entrar en el espíritu. El único que puede entrar en el espíritu es el Espíritu de Dios. Es el único que puede. Nadie más que el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué relación tiene todo esto con Belial, Jezabel y Baal? Yo he hablado en mis videos que están en el canal de YouTube, de Simiente Santa Perú en YouTube, he hablado mucho sobre esto. He hablado sobre Belial, sobre Baal, sobre Jezabel, sobre Moloch. En el módulo 3 también he hablado mucho sobre esto. Y es que todo radica en esa situación. Cuidado con decir, mi hijo tiene un demonio de narcisismo. Hay que tener sí mucho cuidado con eso, porque muchas de las personas que estamos aquí, algunas son bautistas, unos quizás vienen de un cristianismo muy tradicional, no creen en los demonios, no creen que un cristiano puede tener un demonio, y yo no me voy a entrar ahorita en un debate de que si un cristiano puede tener un demonio o no, porque nos quedaremos hasta las 5 de la mañana. Entonces no podemos entrar en eso. Yo te invito a que veas mi video de qué es un espíritu, igual en Simiente Santa Perú, en mi canal de YouTube, que creo que es el primer video o el segundo video. Velo, porque ahí uno va a entender específicamente a qué se refiere. Entonces hay que tener mucho cuidado con decir mi hijo tiene un demonio o tiene un espíritu demoníaco, porque no siempre es así. No siempre es así. A veces sí es así. Cuando un hijo ha abierto puertas, cuando un hijo se ha ido con todo en el ocultismo, en la oscuridad total, obviamente puede pasar. Pero no siempre es así. Entonces por eso hay que tener cuidado y aprender a distinguir, ¿ya? Porque eso puede traer exactamente una paranoia espiritual, empiezas en un debate teológico, dogmático, ¿no? Y por eso han habido los pentecostales, los carismáticos y los bautistas, ¿no? El bautista dice que no puede un cristiano tener demonios y que la profecía es cerrada, y el pentecostal se va al otro extremo y el carismático dice que sí, o sea, y así vienen las divisiones. Entonces no podemos centrar en eso porque la idea no es dividir, ¿ya? Pero sí existen influencias espirituales que fortalecen ciertas estructuras del alma caída. Pero ¿por qué dices eso? Porque la Biblia lo dice. Porque por eso es que Dios les decía al pueblo de Israel, no te juntes con los filisteos, no te juntes con los amorreos, no tengas nada que ver con esos dioses. ¿Con quiénes? Con Belial, con Baal, con Jezabel, con Astarte. Por eso Dios les decía, no tengas nada que ver con ellos. ¿Pero por qué? Si eran simplemente figuritas. Si hubieran sido solo figuritas, Dios no hubiera dicho eso. ¿Tú crees que Dios te va a decir que tengas cuidado con una figurita? No, era porque detrás de esa figurita habían cosas horribles, espantosas, que desviaban a los hijos de Dios del Señor. ¿Cómo qué? Como fornicación, como orgías, como asesinatos, como rebeldía. Entonces, por eso el Señor les decía, no tengas nada que ver con ellos. Belial. ¿Quién es Belial? Es un demonio, es un espíritu, es una entidad, es una deidad, es un dios, como lo quieras llamar. Es el espíritu de autonomía y rebelión. En la Biblia, Belial representa inutilidad moral
perversión total, independencia de Dios, rechazo a la autoridad y desprecio por lo santo. Ella era una entidad o sea, y su característica era esa. ¿Ya? Por eso muchos de las culturas paganas alrededor de Israel adoraban a Belial, adoraban a este dios de Belial. ¿Ya? Muchos de ellos se cortaban, hacían ceremonias, eran pervertidos, eran malos, sanguinarios, detestaban la autoridad. eh, 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 Belial es muy violento, ¿ya? Por eso cuando tú ves que tu hijo entra en un estado de violencia donde quiere pegarse, cortarse, donde quiere tirar las cosas, donde empieza a meterse cabezazos contra la pared, donde se descontrola, ese es Belial. Es un espíritu que toma control de una persona y empieza a destruir. Cuando tú ves que tu hijo te insulta, pero o sea, tú te das cuenta que no es una pataleta, ¿me entiendes? Sino tú te das cuenta que no es normal, que hay algo que en ese hijo, en esa hija, que no es normal, porque no te estoy diciendo que cada vez que nuestros hijos se molestan o tiran cosas sea Belial, no. Te estoy diciendo que si tú te das cuenta que su conducta, o sea, su molestia ya pasa a mayores y que lo desconoces, es porque ya hay algo muy oscuro que está dentro y actuando, ¿ya? Belial odia la sumisión, ¿se dan cuenta? Por eso Cristo era sujeto al Padre. Belial es todo lo opuesto. O sea, tú a mí no me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Así seas mi papá, mi mamá, mi pastor. O sea, tú a mí no me vas a dar órdenes. Y es más, no solo eso. Si tú me dices que yo no haga algo, lo voy a hacer y peor. Eso es Belial. ¿Ya? Honra. Belial odia la honra, no la soporta, porque Belial es orgulloso. Entonces, cuando tú honras a tus padres, cuando tú honras a Dios y muestras esa reverencia, ese respeto, Belial lo detesta. Por eso es que el Señor nos da tantos mandamientos, nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque es un antídoto, es una vacuna contra Belial, contra este espíritu que lo que quiere es que tú deshonras a tus padres porque tus padres representan a Dios en la tierra, en la casa, representan la estructura, la firmeza, representan las reglas. Entonces, como representa a tus padres eso en la casa, entonces el hijo que está con Belial te odia por eso. Más o menos vamos entendiendo, ¿verdad? El arrepentimiento, Belial odia el arrepentimiento. No puede con el arrepentimiento porque Belial no reconoce jamás. Y también el quebrantamiento, porque cuando tú eres quebrantado es porque fuiste quebrado en tu espíritu. O sea, hubo una ruptura en ¿no? En tu altivez. Y eso no lo soporta. Y justamente el narcisismo profundo tiene eso. Casualmente, ¿sí? Una incapacidad para pedir perdón, un desprecio por corrección, o sea, corrige al sabio y te amará, corrige al necio y te odiará. Ese es un proverbio. Autosuficiencia extrema, ¿no? Tú a mí no me vas a decir lo que tengo que hacer. Y soberbia defensiva. Ese es por un lado. Ese es Belial, ¿ya? Hay una parte en un salmo donde David dice, en el original, no pondré cosa de Belial delante de mis ojos. Eso, lo que pasa es que las nuevas traducciones han quitado la palabra Belial y han puesto otra cosa, otra palabra. Como por ejemplo, no pondré nada profano en mis ojos o no pondré algo que no te agrade a mis ojos, pero en verdad la traducción correcta es Belial. El espíritu de Jezabel, manipulación, control e inversión moral. Manipula, seduce, invierte la verdad,
victimiza al culpable, desacredita la autoridad espiritual. Ojo con esto, desacredita la autoridad espiritual. Por eso es que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me está pasando que yo me doy cuenta que los hijos que tienen el espíritu de Jezabel inventan cada cosa, te desacreditan totalmente delante de los demás para que nadie te crea a ti, más bien. Destruye figuras paternas, promueve independencia rebelde. Entonces, ¿qué vemos ahora? Muchos hijos que humillan públicamente a sus padres. Exponen intimidad familiar. No, es que mi mamá esto, no es que mi papá... Te difaman completamente, ¿no? Y te hacen, y quieren hacer ver a los demás, a la familia, que el problema eres tú como mamá. O sea, el problema no es el niño de 19 años. No, el problema no es la chica de 17 años que quiere estar con el filisteo. No, ese no es el problema. El problema no es el chico que se quiere casar y que quiere fornicar con otro varón. Ese no es el problema. El problema eres tú como mamá. El problema eres que tú estás mal, el problema es que tú haces las cosas mal, que tú no sabes ser papá. Ese es el problema. Entonces, ¿se dan cuenta cómo empieza como a reordenar todo este espíritu? Ridiculizan la fe. Es como, por favor, en estos tiempos, ¿cómo vas a seguir creyendo en el cuento de hadas de la Biblia? ¿No? Es un cuento de hadas, ¿no? Tu mente retrógrada que se quedó en el siglo no sé cuantitos. La Biblia, o sea, por favor, a estas alturas, ¿me vas a decir que no puedo tener relaciones sexuales con alguien que yo amo? En estas alturas, ¿me vas a decir que yo no puedo, siendo mujer, estar con una chica? A estas alturas, por favor, evoluciona. Eso es ridiculizar la fe, ¿no? Decir, ¿qué? O sea, que yo no puedo abortar si es mi cuerpo. O sea, ¿tú me vas a obligar a mí a abortar? Si a mí me da la gana de abortar, yo aborto. O sea, ridiculizan la fe, ¿ya? Yo estoy viendo muchos profesionales, psicólogos, y me da mucha pena por ellos, de verdad, que están hablando de que a veces es sano poner distancia entre la mamá y el papá, o no poner sano, porque sí es sano poner distancia, sino cortar vínculos. Ahí está, dice, cortar vínculos, ¿no? Y yo digo, corta un vínculo, o sea, ¿han escuchado el testimonio de Joyce Meyer? Su papá la violó durante años de años. Años. Joyce Meyer es una mujer impresionante, tiene un ministerio impresionante. El testimonio de Joyce Meyer es la prueba de que no hay excusa ni justificación para deshonrar a un padre. No la hay. Nunca la va a haber. No la hay. No se puede deshonrar a un padre y a una madre. No se puede. No está bien eso. Entonces, hoy es como, no, bueno, pero la Biblia, o sea, la palabra de Dios nunca va a pasar. Nunca cambia. No va a pasar. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Tú crees que el Señor no vio lo que le hizo el papá de Joyce Meyer a ella? Claro que sí. Y para Joyce Meyer fue una lucha tremenda poder perdonar a su papá. Pero el nivel de honra que Joyce Meyer le dio a su papá es un testimonio sobrenatural. Pero es ahí donde el Señor se glorifica. Y Él sabe por qué dice, honra a tu padre y a tu madre. Estos profesionales salen diciendo, corta todo vínculo con tu mamá, y tú no sabes si tu mamá... O sea, sí, puede ser una mujer tóxica, lo que tú quieras, pero es tu madre. Es tu madre. O sea, no hay ninguna justificación. No la hay. Pero a veces ridiculizan la fe también de, ay, sí, porque la Biblia lo dice. No, y eso no está bien. Convierten corrección en abuso. Abusaron de mí. Usan victimización para controlar. Y eso tiene mucho de Jezabel, porque Jezabel controla. Mueve la pieza acá, pone aquí, hace esto y es todo para su favor.
Baal, idolatría del yo y el placer. Baal siempre estuvo relacionado con placer, sensualidad, autoindulgencia, satisfacción inmediata. Voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que yo sienta. ¿Me quiero acostar con hombres? Lo voy a hacer. ¿Me quiero acostar con mujeres? Lo voy a hacer. ¿Quiero hacer un trío? ¿Cuál es el problema? ¿Están todos de acuerdo con el trío? Sí. Entonces no hago daño a nadie. ¿Por qué no puedo hacer un trío? Ese es Baal. Cultura moderna enseña, es tu verdad, ámate a ti mismo sobre todo, nadie puede corregirte, corta a quien te incomode, tu deseo es sagrado. Y eso produce generaciones incapaces de morir al yo. Claro, porque lo que te dice Jesús es, niégate a ti mismo. Ese es el evangelio. El evangelio es ese, niégate. Niégate. Muchos padres cristianos ahora están confundidos porque dicen, ¿cómo es posible que criamos hijos en la iglesia y ahora parecen endurecidos? Obviamente uno lo que se le ocurre es mi culpa. Yo hice algo malo. Y aquí necesitamos tener mucha compasión, porque no siempre fue falta de amor de los padres. No siempre fue así. No siempre fue así. A mí tengo muchas ganas, porque a veces yo escucho a muchos pastores o algunos pastores decir, como que si tu hijo está así es por tu culpa, si tu hijo... Y yo digo, ¿cómo se nota que no te ha pasado? ¿Cómo se nota que no te ha pasado? Porque si tú haces las cosas medianamente bien, porque yo digo que a veces uno bien no las hace, ¿no? Pero medianamente bien, les da un hogar a tu hijo, a tu hija, lo mejor que pudiste, los llevaste a la iglesia, a la escuela dominical, enseñaste la palabra de Dios, lejos de tus errores y todo, pero que un hijo haga cosas tan terribles, ¿sabes qué? Yo no digo que sí hayan papás que hayan hecho las cosas mal y que como consecuencia sus hijos hayan desviado. Sí, yo no niego eso, eso sí pasa, pero no siempre es culpa de los padres, no siempre es culpa de los papás. Entonces, no podemos, y solamente los que vivimos esta situación lo sabemos. Por eso a mí cuando a veces me han comentado cosas en Simiente Santa, como, no, que lo que pasa es que seguramente, yo digo, ¿cómo se nota que no te pasó a ti? Porque no siempre es así. Y la respuesta siempre es, a Dios también le pasó. ¿Ya? Dios fue el padre de Israel. Israel se fue con todo a otros dioses. Entonces no siempre es así. Muchos hogares cristianos enseñaron doctrina, pero no sanidad emocional. Eso también es cierto, porque sí. O sea, esto es lo que yo estoy diciendo, no quita que sí nos equivocamos en muchas cosas, obviamente. Enseñaron obediencia, pero no conexión emocional, sí, porque a veces hay papás, sobre todo los papás varones, que no supieron conectar con sus hijos. Y muchos, el gran problema, la mayoría de problemas de la inmoralidad sexual en todo sentido, ya sea que tu hijo tenga atracción al mismo sexo, o que tu hijo varón sea mujeriego, o que tu hija mujer quiere estar con muchos hombres, o sea, el gran problema de la inmoralidad sexual es por el vacío de género. Generalmente siempre es eso, es a causa del vacío de género, es decir, no estuvo el papá mostrándoles amor, sobre todo físico, a los hijos. Ese es el problema. No hubo conexión emocional, enseñaron santidad, pero no vulnerabilidad, ¿no es cierto? O sea, es decir, ¿te sentaste con tu hijo a hablar de sexo? ¿Te sentaste con tu hijo y le explicaste todo eso? Toda la potencia sexual que puede sentir un adolescente a los 14 años. ¿Hablaste con él de eso? De la masturbación. A veces no hacemos eso. Enseñaron autoridad, pero no validación afectiva, ¿no es cierto? Muchos papás fueron firmes y quizás no abrazaron lo suficiente o no afirmaron lo suficiente. Ahí es donde nos vamos dando cuenta y dices, bueno, sí, acá yo fallé, yo debía hacer esto, yo debía hacer lo otro. Pero insisto, nada justifica una rebelión a esa magnitud. Nada. No nos dejemos manipular tampoco.
Reconocemos los errores, nos damos cuenta porque nosotros también venimos heridos. Yo también tuve así de género en mi casa. Yo también tuve esto. A mí también me hicieron lo otro. O sea, fui la mejor mamá que pude. Fui la mamá que seguramente a mí me hubiera gustado tener. De repente no fui la mamá que tú necesitabas, hijo. Pero yo fui la mamá que a mí me hubiera gustado tener. O sea, hice mi mayor esfuerzo. De verdad que lo hice lo mejor que pude y sé que no pude cubrir las 55 áreas emocionales que tal vez tú necesitabas, así como mi mamá tampoco pudo cubrir las 55 áreas emocionales que yo necesitaba, igual que mi papá. Pero ¿sabes qué? Te di a Jesús, te di a Cristo. A diferencia de mí, que a mí nadie me dio a Cristo, yo a ti te di a Cristo, el único que puede satisfacer todas tus necesidades emocionales y almáticas y espirituales. Te lo di y aún así me faltó, porque siguen los reclamos, siguen los odios, siguen todo para justificar tu pecado. Entonces, un momentito, yo puedo reconocer mis errores de que debí hacer esto o no debí hacer lo otro, pero eso no te da justificación para ir a pecar como lo estás haciendo. Ojo con eso. Entonces, algunos hijos crecieron con Biblia, pero con heridas profundas. Y la cultura moderna tomó esas heridas y las convirtió en identidad. Sí, es cierto. Crecieron con Biblia, pero con heridas profundas. Pero también acá hay algo cierto, que todo hijo que fue a la escuela dominical, que todo hijo que fue en algún momento a la iglesia, sabe perfectamente lo que el Evangelio requería. Lo saben perfectamente. ¿Y cuál era? Era vivir en santidad y negarse a sí mismo. Y no estuvieron dispuestos a hacerlo. No estuvieron dispuestos. Yo sabía, yo crecí con muchas heridas muchas heridas profundas de rechazo, de muchas cosas, pero yo sabía algo, y eso que yo no me crié en un hogar cristiano, pero yo sabía algo, el precio que era seguir a Jesús. Yo sí lo sabía. A mí nadie me lo dijo, yo lo sabía, yo sabía porque conocía a Jesús. Yo sí sabía cuál era el precio. Y sabía cuando mi carne me ganaba, cuando cedía ante la tentación, pero yo sabía el precio que yo tenía que pagar. Y sí es cierto que a veces no estaba dispuesta a pagar el precio y me arrepentía y le pedía perdón al Señor, sí. Pero muchos de nuestros hijos deciden renunciar al Evangelio para hacer lo que les da la gana. Eso es otra cosa, mis amadas, no nos confundamos. Por eso yo digo, no estamos hablando de una crisis de fe. No estamos hablando de una crisis de fe. Estamos hablando de una rebeldía. Entonces, deme un segundito. Ya. Entonces, el gran error, demonizar sin discernir. El narcisismo no siempre es pura maldad. Muchas veces es dolor encapsulado, vergüenza escondida, identidad fracturada, orgullo defensivo y miedo a ser vulnerable. Sí, por eso esto nos va a ampliar un poco el panorama, no decir, mi hijo es narcisista. O sea, porque tiene el demonio. No. Tampoco es así, ¿ya? Sino que a veces hay tanto dolor dentro que se hacen una coraza, endurecen su corazón y no saben cómo hacer, no saben qué hacer. Están en la edad de la adolescencia, su lóbulo frontal no está desarrollado todavía. Es puro impulso, es pura emoción, tienen malos amigos, inmaduros. Entonces no es que siempre sea como, tiene un demonio, tiene un corazón malo. A veces es simplemente mucho dolor acumulado sin saber cómo gestionarlo. ¿Ya? Por eso sí es importante ir dándonos cuenta, ¿no? A ver, ¿dónde está? ¿En qué lugar está nuestro hijo? ¿Ya? Por eso también quería compartir esto. Miedo a ser vulnerable, miedo a reconocer sus errores, quizás tenga miedo también de que tú le digas, ya ve, yo te dije, entonces mejor no digo nada. Pero interesante porque Jesús no trató solamente la conducta, sino iba a la raíz del corazón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer hoy? ¿No? ¿Qué debe hacer un padre espiritual hoy? Uno, dejar de idolatrar al hijo.
Eso lo vemos en el módulo 2. Quien no ha hecho el módulo 2 tiene que hacer el módulo 2. Dejar de idolatrar al hijo, controlarlos emocionalmente, manipulados por la culpa, destruidos por la aprobación del hijo, ¿no es cierto? Es como mi hijo no me quiere, entonces yo ya no tengo motivo de vida, ¿no? Entonces mi hijo era mi Dios porque mi hijo, si mi hijo está bien conmigo, me levanto, me baño, me lavo los dientes, lavo los platos, cocino y trapeo o me voy a trabajar. Si mi hijo no me contesta, si mi hijo me odia, si mi hijo no, me rechaza, entonces ya no quiero vivir, ya no me baño, ya no cocino, ya no hago ejercicios, ya no voy a trabajar. Ahí te das cuenta que Él es tu Dios. Y Dios está llamando a los padres a volver a ponerlo a Él en el centro, al Señor, a Jesús. Él es el que tiene que determinar tu vida, tus emociones, tus decisiones. Él, no tu hijo. Porque tu hijo se puede demorar en regresar a los pies de Cristo 15 años. Se puede demorar 20 años. Se puede demorar 5 años. ¿Y, ¿Y qué va a pasar contigo en esos 10 años que tu hijo no regrese? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con nosotros? No, de ninguna manera. Vamos a estar mejor que nunca, pues, para cuando regresen. Ir a predicar con ellos, ¿verdad? Tenemos que estar bien, para ir al púlpito, a predicar con ellos, contar el testimonio con ellos, ¿cierto? No entrar en guerras carnales. El narcisismo se alimenta de reacción. Ojo, ojo con eso. Ojo con las que reaccionan. Discusión. Persecución emocional. A ver si estoy tocando carne por acá. Necesidad de tener la razón. Nada de estar llamando, insistiendo. Hijito, hola, hijito, te mando un versículo al día. Por favor, no lo hagan. Díganme que no lo están haciendo. No estén persiguiéndoles emocionalmente. Mientras más lo persigas, peor es como una mariposa. A ver, ¿has intentado agarrar una mariposa? ¿Cómo se pone cuando la persigues? ¿Qué hace la mariposa cuando la persigues? Peor. Ah, no persigamos las maripositas. Dejemos quieta nomás. Cuando tú estás quieta, la mariposa viene. Tranquila, se posa, se pone cerca tuyo. Tú en vez de la quieres agarrar, ya fuiste. No persigas, no estés mandándole versículos. Por ahí que le puedes mandar un versículo si sientes del Espíritu Santo una vez al mes, pero no andes mandándole a cada rato. No andes mandándole devocionales, no los va a leer. No estés escribiendo, ¿cómo estás? ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás? No, no, no. Es peor, estás retrasando el proceso. No, no hagamos eso. No estés discutiendo. No, pero la Biblia dice que no sé qué. No, nada, nada. No, no le hables de Dios. Saca a Dios de tu conversación con él o con ella. No hables de Dios. No, habla de otra cosa. No discutas. No discutas de nada. Silencio. Utiliza el arma del silencio. El silencio es un arma. Úsala. Espera quieta nomás. ¿Ya? No reacciones. Paz. Jesús guardó silencio y el silencio santo desenmascara. El silencio es suficiente. Sanar la culpa falsa. Muchos padres dicen todo fue mi culpa. No. Vuelvo a repetir, sí, puedes haber cometido errores, pero no todo es tu culpa. Hay heridas generacionales, pero también hay libre albedrío. Ojo, escúchame. Tu hijo tiene libre albedrío. Él decidió. Tú no lo empujaste a decidir. Tu hijo decidió. Decidió. Amó más las tinieblas. Por ahora. Influencia cultural. Los amigos, las redes. Guerra espiritual. Si tu hijo tiene llamado, olvídate. Olvídate. Tu hijo tiene llamado, olvídate. O sea, todo lo que va a pasar para Satanás no lo va a dejar, como no lo quiso dejar a Jesús nacer, como no quiso dejar que Juan el Bautista nazca, como no quiso que Moisés, sí, persecución espiritual total. Si tiene promesa y tiene destino, el diablo no se va a quedar quieto. Pecado y endurecimiento de corazón. Entender que la restauración no viene por el control. No puedes convencerlo.
A ver, no lo vas a convencer tú. Si entendemos eso, ¿no es cierto? Repitan, a ver. No lo voy a convencer yo. Vamos, digan eso. No lo voy a convencer yo, ¿cierto? Lo va a convencer el Espíritu Santo, no yo. ¿Ya? No manipular. Hola mamá, ¿cómo estás? Ay, acá estoy triste porque tú nunca me llamas. No, nada, al contrario, ¿cómo estás? Bien, muy bien, mi amor. Todo súper bien. ¿Puedes decirle orando por ti? Sí, orando por ti, pero todo bien, mi amor. Y cámbiale de tema. Nada de, ay, estoy acá. Cero. Eso es manipulación. Así te estés muriendo. Ay, estoy acá. Con la cadera rota. Estoy bien, hijito, todo bien, no te preocupes. Rescatar compulsivamente. Mamá, hola mamá, no tengo para pagarme alquiler. Y se fue para vivir con otro. Ay, Dios. Pero aunque no lo crean, me llegan esos testimonios. Y yo, o sea, me burlo hasta de mí misma, te digo, porque la vez pasada yo hice una tontería parecida. Y mi esposo me dijo, ay, ay, ay. Entonces, también me hablo a mí. No estés financiándoles. Si, imagínate, tu hija con atracción al mismo sexo se va a vivir con otra mujer, ¿qué le vas a estar pagando el alquiler? ¿Qué le vas a estar pagando la luz? ¿Qué le vas a estar? No, pues, tú decidiste hacerlo. Bueno, vaya, vaya. Imagínate como el hijo pródigo le va a llamar, oye papá, ¿sabes qué? Que se me acabó la herencia, ¿me puedes dar un poco más? Ya pues, no, no los rescatemos. Ay, yo que no sé qué, que no estoy bien, que no sé qué. Hijo, tú decidiste irte. Cuando yo feliz, mira, acá tengo el cordero, el anillo, las vestimenta, tengo el presupuesto para hacerte la fiesta cuando regreses. Cuando regreses. Cuando decidas hacer las cosas bien, acá tengo tus vestiduras de príncipe, mi amor. Tengo tus vestiduras de princesa, aquí te espera, tienes todo acá, el anillo, la corona, los baños de rosas, bañarte baño en leche, lo que quieras. Pero mientras tú estás allá, es tu decisión. Tú decidiste esa vida. No me pidas nada por nada, no. Eso fue lo que hizo el papá del hijo pródigo. Por eso dice rescatar compulsivamente, ojo. No es que no te esté diciendo que no vayas a rescatarlo. Te digo, no lo hagamos compulsivamente, porque a veces sí el Espíritu Santo te guía y te dice, anda, anda. Espera que voy a agarrar mi cargador que se me está acabando la batería. Si el Espíritu Santo te dice, contesta la llamada, contéstale. Si el Espíritu Santo, por eso es importante, eh, darnos cuenta cuando el Espíritu Santo nos muestra algo. Yo estoy diciendo mal de cómo, o sea, no le estoy dando un manual de cómo actuar porque no, tampoco, o sea, tampoco es así. Yo les estoy dando ciertas directrices, ¿no? O sea, pero no es que les estoy diciendo así tienen que hacerlo. Porque no, no, yo les doy, porque no todos los testimonios son lo mismo. No, no siempre es igual. Si, por ejemplo, si yo siento del Señor decirle a mi hijo, mira, necesitas que te ayude en algo, y si fue el Espíritu de Dios quien me llevó a hacer eso, obviamente lo voy a hacer, pero no lo voy a hacer por impulso ni por culpa, ¿me entienden? Entonces hay que preguntarle al Señor. Pero lo que dice acá, lo que pongo es no rescatar compulsivamente, o sea, una vez tras otra vez, tras otra vez. Vemos como en Oseas hablamos mucho sobre, bueno, Oseas con Gomer. Fue una instrucción de Dios, fue una muestra para ver cómo el amor de Dios es insistente. Pero ojo, el amor de Dios, muy diferente.
Es el amor de Dios. No está hablando de un amor humano, es el amor de Dios. No que tú vayas y a sacar a tu hijo a cada rato, no, ¿ya? O sea, no sé, es como que tu hijo roba y tú vas y lo rescatas de la cárcel y luego vuelve a robar y lo vuelves a rescatar y luego vuelve a robar y le vuelves a rescatar. O sea, que se quede un poquito en la cárcel, de repente ya se le va a quitar las ganas de robar. A eso me refiero. La raíz más profunda, amor sin verdad o verdad sin amor. Muchos hogares cristianos cayeron en uno de dos extremos. Verdad sin amor, rigidez, juicio, miedo, corrección sin conexión, como les dije hace un rato, o amor sin verdad. Denme un minutito, por favor. Ya, ya llegué, ya se le encargué a mi amado esposito. Ya. Entonces, pero, o sea, ¿por qué no nos podemos ir a los extremos, ¿no es cierto? O sea, no podemos irnos también al extremo de verdad sin amor, ¿no es cierto? Súper rígidos, así, este, corrección sin conexión, eso es algo muy peligroso. Pero también no nos podemos ir a la permisividad, ¿no es cierto? O sea, de, bueno, ya, no le digas nada, bueno, pero hoy día una mamá en el grupo, en el chat de contención en el que se habla, hablando del chat de contención, chicas, si no les gusta el chat de contención, porque yo veo que muchas personas se salen de los grupos. Si no les gusta el chat de contención porque hablan mucho, hay un chat donde, no, donde nadie habla, por si acaso, ¿ya? Donde yo mando los links nada más, para que no se pierdan los links, los enlaces del Zoom, pero va a depender del gusto de cada persona, ¿ya? Entonces, si tú no quieres estar en el chat porque mucho hablan, escríbeme y yo te mando el otro enlace para que entres al chat donde nadie habla, donde solamente yo puedo mandar los enlaces, ¿ya? Ya, listo, cierro paréntesis. Este, justo una mamá entraba hoy día en el chat y decía, ¿no? O sea, hablaba un poco sobre la permisividad, ¿no es cierto? Y la verdad es que un padre nunca debe ser permisivo. Dios no es permisivo. Dios te deja las cosas bien en claras de lo que o sea, lo que puedes hacer, lo que no debes hacer. Y te va a dar a elegir a ti. Pero siempre hay reglas y siempre hay consecuencias cuando uno no acata las reglas. Entonces no seamos permisivos. No seamos colaboradores de una falsa paz. Porque el hecho de que, ay no, pero es que yo no quiero pelear. Pero tu hijo puede estar viendo pornografía en su cuarto y tú para no pelear no le dices nada. No, o sea, eso es algo atroz, terrible, terrible. Estás contribuyendo, o sea, tú estás permitiendo que levanten altar al diablo en el cuarto de tu hijo y tú no quieres hacer nada porque, ay, no, mejor no le toco la puerta, qué miedo. No, o sea, ese tipo de cosas no podemos permitirlas, ¿ya? Mi hijo, ay, mi hijo se fue y no llegó a dormir. No podemos permitir esas cosas. No, pero ya es mayor de edad, pero vive en tu casa. Vive en tu casa. Pon reglas. Tienes que sufrir las consecuencias. No, pero ¿y qué hago? Quítale el teléfono. Hay cosas que puedes hacer. Sí, siempre se puede hacer algo para establecer reglas en la casa. No puedes tolerar, permitir que tu hijo se vaya y no regrese días sin dormir como si fuera un hotel. No, no, o sea, no seamos incongruentes, por favor. A mí me ha costado horrores. Sufro todos los días que mi hijo no esté en mi casa. Todos los días. Es horrible, es un espanto. Pero yo le estoy siendo fiel a Dios. Yo le estoy siendo fiel a Dios. Yo prefiero serle fiel a Dios, que Él va a hacer algo, hacerle fiel a mi hijo, para que no se me vaya. Ay, no, pero ¿cómo lo voy a echar? No te estoy diciendo que lo eches, obviamente. Lo que te estoy diciendo es pon reglas en tu casa. No permitas que tus hijos pisoteen
las reglas de tu casa y los valores cristianos. No permitas eso. Por evitar la confrontación a veces no hacemos nada también. No. Jesús vino lleno de gracia y verdad, de gracia y de verdad. O sea, es la gracia, obviamente, pero también viene con la verdad y con la firmeza. Sigamos, esta generación no solamente está herida, está siendo discipulada por Babilonia. Babilonia es un sistema. ¿Se acuerdan de cómo Daniel fue llevado cautivo a Babilonia? Babilonia es un sistema. Es un sistema terrible, ¿ya? Donde nuestros hijos son completamente seducidos. TikTok, series, ideologías modernas, todo evangeliza constantemente a los hijos. Por eso los padres sienten, es como si mi hijo hubiera cambiado de identidad, ¿no? Ustedes muchas veces han dicho, no lo reconozco, ¿no es cierto? Es por eso. Hay una guerra espiritual real sobre la identidad, honra, autoridad, verdad, familia, diseño de Dios. Bueno, pero no todo es malo. Hay una esperanza profética. La misma Biblia lo anunció que la apostasía, anunció la apostasía, pero también anunció restauración, ¿cierto? Y el versículo de simiente santa es Malaquías 4:6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Eso significa que Dios ya sabía lo que iba a pasar. No es que Dios dijo, oh no, ¿y ahora qué hacemos? Como dijo el Chapulín. ¿Alguien de ustedes veía Chapulín, Chespirito? ¿No? Creo que Chespirito se ha visto en todos los países, la mayoría, ¿no es cierto? ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? O sea, no es en el caso, ¿no? El Señor ya sabía lo que iba a pasar. Por eso el espíritu de Elías sería enviado. El espíritu de Elías. ¿Por qué el espíritu de Elías? Él es el único que derrotó al sistema jezabélico, que los confrontó. Él. ¿Qué iba a hacer el espíritu de Elías? Él hará volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos, para restaurar, reconciliar, despertar, quebrar orgullo y volver corazones. Estamos viendo una batalla por el corazón humano, por el corazón del ser humano. Eso es lo que estamos viendo ahora, es una batalla entre su corazón, por su corazón. Y esta batalla involucra heridas del alma, estructuras psicológicas, cultura caída, ausencia paterna, mucha ausencia paterna. Si ya de por sí las culturas más latinoamericanas, diría yo, luchaban con un papá ausente físicamente, emocionalmente, ahora es peor. ¿Saben por qué? Porque en la época de mis abuelos sí habían papás emocionalmente ausentes, pero estaban, por lo menos, porque la mayoría no se divorciaba, el divorcio era muy bajo. Pero hoy en día ya casi que la estadística del divorcio es tremenda, pero también la unión libre, o sea, sin casarse. Entonces es peor, porque ahora no hay papá, ni siquiera físico. Cultura caída, pecado, espíritu de rebelión, ausencia paterna, idolatría del yo y una generación desconectada del verdadero amor del Padre. Pero Jesús sigue rescatando pródigos, sigue derribando fortalezas, sigue despertando hijos endurecidos. Y muchas veces el proceso comienza cuando los padres dejan de vivir en desesperación y empiezan a posicionarse espiritualmente como intercesores. Hoy día me preguntaba una mamá, ¿cómo puedo interceder? Y voy a hablar en Perseveradores, el próximo martes, hablando de Perseveradores, abro otro paréntesis. Todos los martes tengo un grupo de Perseveradores. Si tú quieres ingresar, escríbeme también para que entres al chat de Perseveradores. Nos reunimos todos los martes a las 8 p.m. hora Perú
una vez a la semana, todos los martes, 8 p.m. hora, no, ¿qué estoy hablando? 6 p.m. hora Perú. 6 p.m. hora Perú. Y voy a hablar sobre la intercesión, porque a veces escuchamos la palabra pero no entendemos qué es interceder, cómo podemos nosotros interceder. Porque claro, uno está desesperada, pues como mamá, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Cómo estará? Señor, ¿hasta cuándo? No soporto este dolor. Qué horrible. O sea, todo eso, ¿no? Entonces, pero ¿cómo podemos convertir eso en intercesión? Por eso tenemos que posicionarnos como intercesores, maduros, firmes y quebrantados delante de Dios. Y ahora quiero entrar un poco a los versículos bíblicos, porque ahorita, o sea, hemos estado hablando mucho de las cosas que les he estado compartiendo, pero vamos a los versículos. En los últimos tiempos y los amadores de sí mismos. Segunda de Timoteo 3, 1, 2 dice, en los últimos días habrán tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero, serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos y no consideran nada sagrado. Pero de hecho, en Romanos 1, cuando yo les dije al principio del 18 en adelante, se los voy a leer. Es un poco fuerte. Se los voy a leer un ratito. Se los voy a leer ya. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Romanos capítulo 1, versículo 18, de 18 al 31, en la Nueva Traducción Viviente, si lo puedes anotar. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo, con todos los que son pecadores y perversos. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Por eso esto de que no, pero es que mi mamá, no, pero es que mi papá, nada, no hay excusas. Para que tú quieras hacer lo que te da la gana, no hay excusas. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Ideas necias sobre Dios. Les suena, pero Dios es amor, Dios no odia a nadie, Él acepta a todos como son. Esa es una media verdad. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con formas de simples mortales, de aves, de animales y de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Sigamos, dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio
dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Está muy claro con respecto a la postura que Dios tiene sobre las lesbianas. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasión unos con otros. Ojo lo que dice acá, ardieron en pasión unos con otros, o sea, hombre con hombre, ardieron en pasión. ¿Te parece raro que tu hijo que tiene atracción al mismo sexo esté apasionado por otro hombre? ¿Ardieron en pasión? Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros. Hombre, los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Es fuertísimo esto. Muy fuerte. Segunda de Timoteo dice, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo bueno. Segunda de Timoteo dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Sigamos, el orgullo y la soberbia, la Biblia, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Todo esto que estoy hablando son versículos de, digamos, de que se pueda mostrar el narcisismo, ¿ya? Los arrogantes no soportan ser corregidos, en otras versiones dicen los necios. El Señor detesta a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La altivez humana será abatida, la arrogancia será humillada. No se preocupen que este documento se los voy a dar. Rebelión y desprecio por la autoridad. Primera de Samuel 15:23 dice, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Esto es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque a veces uno cree... Ay, Dios, espérenme un ratito, voy a estar en la puerta. Ya. Porque a veces uno cree que uno cree que la hechicería, el ocultismo, es como, ay, no, qué horror. Pero para Dios es lo mismo. Porque, ¿saben por qué es lo mismo? Porque el que tiene rebelión está hechizado por Satanás. Ese es el problema. El que tiene rebeldía ya está tomado por Satanás. Por eso él lo dice como una hechicería. Aunque conocen el justo decreto de Dios, siguen haciendo esas cosas. Romanos 1:32, lo que he leído hace un rato. Desprecian la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Judas 1:8. El corazón endurecido. Amén, aplicamos a eso. Ezequiel 11:19. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Cuando oremos por nuestros hijos, siempre citemos Ezequiel 11:19. Hebreos 3:15 dice, no endurezcan el corazón. Jeremías 5:23 dice, tienen un corazón terco y rebelde. Sigamos, Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay. O sea, por eso yo digo, o sea,
todas estas cosas, estos inventos, doctrinas de demonios, y como dicen ahí, inventarán nuevas formas, todas estas cosas que hablan de Dios, que son tan erradas, ¿sabe? Es solamente para hacer lo que quieren. Es solo para eso. O sea, distorsionan todo solamente para hacer lo que quieren. El problema de una persona que tiene atracción al mismo sexo es exactamente las mismas ganas que tiene un heterosexual de fornicar con un montón. Es lo mismo. O sea, es lo mismo. Es un deseo de tu carne de querer hacer lo que quieres. Es lo mismo que hay en tu... Espéreme un ratito. ¿Dónde está? No está la señora abajo. Y regrese el aire acondicionado. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero terminan en muerte. Deme un ratito ya. Ya. Hijos rebeldes y dolor de los padres. Proverbios 17:25. El hijo necio trae tristeza a su madre y amargura a la que lo dio a luz. Deme un ratito, perdón. ¿Dónde la dejaste? Ah, ya, para que no se la coma el perro, ¿no? ¿En la fila está conmigo? Ya, perdón que me ausente cada rato, pero es que estoy resolviendo unos pequeños problemas. Ya, Proverbios 15:20, un hijo sabio alegra a su padre y un hijo necio desprecia a su madre. El hijo rebelde es calamidad para su padre. Proverbios 19:13. Mira lo que dice Proverbios 19. Dice, el hijo rebelde es calamidad para su padre. O sea, por eso hace un rato yo les dije, ¿no? Que lo peor que le podía pasar a eh, a un papá cristiano que ama al Señor o que soñó con ver a sus hijos, digamos, sirviéndole al Señor, es la rebeldía, porque es que sí es una calamidad, es una calamidad total. Si ya de por sí un hogar secular, digamos, o sea, un hogar que no es cristiano, ya de por sí tener un hijo rebelde duele, horrible, o sea, peor que es cuando tú le sirves al Señor, pues, es mucho más doloroso. Mira lo que dice en Isaías 1:2, que las que han estado conmigo ya en tiempo de Simiente Santa, cuando hemos visto Isaías, lo han visto conmigo. Crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Este versículo es profético para padres, dice que ya llegó. Ya. Me voy a ausentar 2 minutos porque ahora sí ya llegó la torta. Esperen un ratito. Ya, ahora sí. Perdón, aquí estoy. Ya. Cuando dice Isaías 1:2, dice, yo crié hijos y los hice crecer, pero ellos se rebelaron contra mí. Algo que nosotros vimos en Isaías, todas las que estuvieron conmigo en Isaías,
vemos a Dios identificándose con nuestro dolor, ¿cierto? Nos damos cuenta cómo el Señor pasó y pasa por lo mismo que nosotros. Pasó y pasa por lo mismo que nosotros. Oseas 11:2. Mientras más los llamaba, más se alejaban de mí. El Señor pasó lo mismo que nosotros y pasa por lo mismo que nosotros. Mateo 24:12. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Romanos 1:31. No tienen amor ni compasión. Primera de Timoteo 4:1. En los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus engañosos. Segunda Tesalonicenses 2:10. Se negaron a amar y aceptar la verdad que los habría salvado. Apocalipsis 2:20. Toleras a esa mujer Jezabel que se llama profetiza. Jezabel manipulaba, que ya hemos hablado de eso, intimidaba, controlaba, destruía profetas, invertía la verdad. Primera de Reyes 21:7 dice, ¿gobiernas tú ahora sobre Israel? Y eso fue lo que pasó. Era la que gobernaba, no era Acab, no era el rey, era la reina. Y no era israelita, ella no era israelita. Belial y los hijos perversos, vemos 1 Samuel 2:12. Ahora bien, los hijos de Elí eran hombres perversos y que no conocían al Señor. Eran sacerdotes del templo. Eran los hijos del sacerdote Elí. Claro que conocían a Dios por fuera, pero no lo conocían de verdad. Cuando utilizan ahí, cuando dicen conocer, está hablando de intimidad. No tenían intimidad con Dios. En hebreo dice literalmente eran hijos de Belial, ¿ya ven? Eso dice literal, o sea, por eso que el hebreo sí habla. En hebreo dice todititos los espíritus. Era Belial, hijos de Belial. La Biblia, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? 2 Corintios 6:15. También lo han quitado la palabra Belial. ¿Qué comunión hay entre Cristo y Belial? Ninguna. Baal y la idolatría del yo, Romanos 1:25, adoraron y sirvieron las cosas que Dios creó en lugar del Creador mismo. Filipenses 3:19, solo piensan en esta vida terrenal. Proverbios 26:4, dice, el silencio sabio frente a la necedad, no respondas al necio según su necedad. Por eso es que no debemos entrar en discusiones con ellos. No respondas al necio según su necedad. Eclesiastés 3:7, hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Por eso yo siento de parte del Señor, a mí, les digo más, mucha gente me aconseja, un montón. Yo tengo gente que me dice, pero deberías hacer esto, pero deberías hacer lo otro. Y Eclesiastés 3:7, hay tiempo para callar y tiempo para hablar. Y yo siento de parte del Señor que es tiempo para callar. Este es un tiempo donde yo guardo silencio con respecto a mi hijo. Yo te los comparto como testimonio mío, no que tú lo hagas, pero yo siento de parte del Espíritu de Dios es silencio. No digas nada. Y yo estoy haciendo eso. Porque me dicen, dile que lo amas, escríbele y dile que no sé qué. Voy a hacer silencio. Voy a esperar. Voy a esperar. Isaías 30:15, en quietud y confianza está su fortaleza. Ustedes no se pueden imaginar el poder que tiene el estar quietos y guardar silencio. Que no, de verdad. Si no lo has experimentado, te invito a que lo experimentes. Es un poder que viene del Espíritu Santo, porque para hacerlo necesitas poder, porque eso no sale, no brota, al contrario. Es un poder de lo alto. La quietud y el silencio.
Lucas 15:17, cuando finalmente entró en razón. ¿Saben qué? Lean varias versiones de la Biblia, no solo lean una. El hebreo es riquísimo, riquísimo igual que el griego, o sea, no es como el español. Una palabra en hebreo o en griego puede significar cosas muy, muy profundas. Por eso lean varias versiones de la Biblia, les va a abrir así el entendimiento, porque mira lo que dice Lucas 17, dice cuando finalmente entró en razón. Otras versiones dice cuando volvió en sí. Muchos hijos necesitan quebranto, vacío, consecuencia, silencio, tocar fondo para volver en sí o para entrar finalmente en razón. Esa palabra es muy interesante, ¿no? Finalmente entró en razón. Lucas 15:21, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Esto es definitivamente un arrepentimiento genuino. Restauración generacional, Malaquías 4:6, nuestro versículo bandera. Agitamos la bandera en el nombre de Jesús con Malaquías 4:6, ¿verdad? Joel 2:25 dice, les devolveré lo que perdieron. Amén. Citamos Joel 2:25. Citamos Ezequiel 34:16, donde dice, yo buscaré a mis ovejas perdidas. Y luego dice, y las cargaré sobre mis hombros. La verdadera sanidad del corazón, Salmos 1:47:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón. Ezequiel 36, citamos en el nombre de Jesús, Ezequiel 11 y Ezequiel 36. Les daré un nuevo corazón, quitaré ese corazón de piedra y pondré sobre ellos un corazón recto, un espíritu humilde y dócil. Juan 8:32, mi versículo favorito, que me lo quiero tatuar si pudiera, pero no me voy a tatuar, pero si pudiera me lo tatuaría en la frente. Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Gálatas 6:9, no nos cansamos de hacer el bien. Isaías 40:31, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. ¿Estás cansada? ¿Ya no das más? ¿Ya no puedes más? Hablo Isaías 40 sobre tu vida. En el nombre de Jesús, tus fuerzas serán renovadas como las del águila. Salmo 126, los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y yo les aseguro que vamos a gritar de alegría y vamos a saltar de júbilo por ese glorioso y bendito día, cuando de lejos los veamos volver a la casa del Padre. Romanos 8:28, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creemos que así es. Y le damos gracias al Señor por eso. Porque si bien es cierto, todo esto que nos ha pasado es algo doloroso, pero lo más lindo de todo es que esto no se queda así. Esto no se queda así. Esto tiene un final feliz. Esto tiene un final feliz y entonces por eso nos gozamos, porque tiene un final feliz. Y nos levantamos nosotros como padres, como madres de simiente santa, ¿verdad? Les cuento que un poco volviendo a lo del arma del silencio, del arma de la quietud y del silencio, este domingo es el Día de la Madre. Para ustedes también es el Día de la Madre, ¿verdad? Supongo yo, ¿no? Para Argentina no. Bueno, para algunos sí. Para algunos es el Día de la Madre, algunos países sí, para otros no. Pues les cuento que aquí en Colombia sí dice, bueno, les cuento que acá en México sí, ok. Acá en Perú también es el Día de la Madre y Venezuela también dice, ok. Entonces ahí tenemos, ya, ok, en Venezuela también sí, ok. Bueno,
Es un día difícil, obviamente, para las que estamos en esto de Simiente Santa. Y em, yo sentía esto de parte del Señor, de hacer silencio, de no... y sí, sí les confieso que han habido un par de veces que he quebrantado el silencio, he quebrado el silencio para una dirección específica que he sentido de parte del Espíritu de Dios, de escribirle algo a mi hijo. He guardado silencios muy largos, pero he sentido romperlos en ciertos momentos donde yo he sentido una fuerte conexión con el Espíritu Santo en un tiempo de oración o que algo que me ha permitido ver el Espíritu de Dios y le he escrito. Hay que tener cuidado porque a veces cuando tenemos el impulso de escribir para pedir un perdón, entre comillas, a veces sin querer reforzamos una conducta de víctima y de narcisismo en ellos cuando no toca hacerlo, cuando no es el momento de hacerlo. Pero hay momentos en los que sí es importante que le pidas un perdón, en los momentos que el Espíritu te guíe, porque a veces son llaves que el espíritu suelta como que plin de vez en cuando y son llavecitas que el espíritu permite que sean soltadas, que van abriendo ciertas cositas, ¿ya? Entonces es importante saber en qué momento el Espíritu Santo te guía para que no seas de tropiezo y de que eso refuerce más bien, ah, ya ves que tenía razón, mira, mi mamá me está pidiendo perdón, ya ves que sí, no, sino para sentir de que, ok, yo siento que quizás mi hijo se quedó atrapado en esto, entonces yo voy a pedirle ese perdón, porque sé que más adelante, en algún momento, eso clic, va a ser una llavecita donde él va a poder salir de una de las tantas prisiones. Y bueno, pero yo en la mayoría de tiempo he hecho silencio. He sentido muy fuerte de parte del Señor quietud y silencio. Quietecita, no hagas nada, déjame a mí. Eso es lo que yo he sentido de parte del Señor. Y bueno, el domingo es el Día de la Madre, entonces, bueno, ya sé que para Chile y Ecuador también. Yo le decía, nada, Señor, yo supongo que no me va, que de repente me escribe, por ahí me dice feliz día, que mi cumpleaños no me llamó tampoco, no pasó conmigo mi cumpleaños, entonces eso me escribió nada más. Yo dije, será que va a ser lo mismo, ¿no? Eh, y hoy me di con la sorpresa que me escribió. Me escribió. eh, yo hace una semana le había pedido perdón por unas cosas que el Señor me había revelado y le pedí perdón. No me dijo nada, me dejó en visto, no me contestó. Ya pasó algunos días de eso y hoy día solo me dijo que mi mamá, que con la que tampoco ya se habla casi nada, pero que mi mamá le había dicho que iba... voy a dejar de grabar ya, contarles solo a ustedes.